Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 7 y el título de la lección de esta semana es Cristo nuestro sacrificio. Está con nosotros el pastor Alberto Tin para comentar este bosquejo de esta semana. Bienvenido una vez más. Gracias. Vamos a hacer una oración y vamos a entonces continuar con nuestro bosquejo. Por favor, pastor Tin. Padre nuestro que estás en el cielo, nuestra gratitud por el don de la vida y por el plan de salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esté con nosotros en ese momento con tus santos ángeles, tu Santo Espíritu en nuestra mente, en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos era costumbre que una familia que tuviese un hijo que estaba sirviendo en las Fuerzas Armadas, o luchando en la Segunda Guerra Mundial, colocara una estrella en la ventana de su casa. Pero una estrella dorada indicaba que el hijo había muerto dando su hijo a la causa de aquel país. Algunos años atrás, Sir Larry Lauder contó una historia sobre esa costumbre. Él dice que en cierta ocasión, en cierta noche, un hombre caminaba por una calle de Nueva York acompañado de su pequeño hijo de 5 años. El pequeño fue atraído por las luces que brillaban en las ventanas de las casas y quiso saber por qué es que algunas casas tenían una estrella dorada y otras tal vez no. El padre explicó que aquellas familias habían ofrecido su hijo en la batalla y entonces el pequeño niño aplaudió cuando veía una estrella en la ventana de una casa. Y él decía, mira papá, una familia más dio su hijo para este país. Finalmente llegaron a un descampado, un lugar donde ya no había más casas. Y después de mirar hacia el cielo, él contempló allí una estrella grande. Oh papá, dijo él, mira esa estrella que está en el cielo, Dios también debe haber dado a su hijo. Y él dijo, sí, de hecho que sí, hay una estrella en la ventana de Dios. El foco, el punto principal de la lección de esta semana es entender y comprender el significado de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Esto será lo que nosotros estudiaremos en esta semana. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión del tema. Vamos a comenzar esta parte de la comprensión del texto. ¿Por qué Jesús tuvo que asumir la naturaleza humana, sufrir, morir en una cruz para salvar la humanidad, Pastor Tim? Bueno, hay un texto bíblico que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 6, 23, que el salario del pecado es la muerte. No había otra opción. El pecado es sinónimo de muerte. Por lo tanto, el pecador tendría que morir. Pero como bien ilustrado en el sacrificio de Isaac, que no se concretó, pero un animal fue ofrecido en su lugar, Dios, en su gran amor, planeó una forma de sustitución a nuestra muerte. Él mismo muriendo en lugar. Ahora, la pregunta es por qué tenía que ser él. Elena de White hasta dice que los ángeles se ofrecieron a morir por la humanidad, pero no había ángel o ninguna criatura que podría morir en lugar del pecador. Solo el Creador, el Dios Creador, podría morir y recriar el ser humano. Y fue, de hecho, lo que ocurrió. Y ahora, ese sufrimiento, Isaías habla mucho del sufrimiento, el siervo sufridor, y hay expresiones de, inclusive Jesús sufrió a tal punto que de su rostro no salía sudor, sino sangre. En fin, ¿por qué
tenía que ocurrir ese sufrimiento? Bueno, para comprender el plan de salvación tenemos que conocer muy bien la doctrina del pecado, que también es un misterio, pero podemos comprender el pecado hasta donde la revelación nos lleva en esta comprensión. El pecado es muy dañoso y, en otras palabras, Él nos dejó completamente insensibles. Entonces yo no aceptaría el plan de salvación. Si Jesús hubiera muerto simplemente con un cuchillo, alguien o colgado, o quizás con una piedra, dice, uno a más que morreu, como tantos otros en la historia de la humanidad. Pero hay un texto que a mí me gusta mucho, que es San Juan, el capítulo 12 y el verso 32. Y ahí nos dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, la cruz tiene un efecto de atracción. Por supuesto que la muerte de Jesús en la cruz fue un hecho de Dios y de Satanás al mismo tiempo. Porque el sufrimiento lo ocasionó ¿quién? Porque Satanás. Entonces hay una doble, hay una junción. Dios entregando su Hijo para morir por la humanidad y Satanás lo absorbiendo con el mayor sufrimiento posible en esta cuestión. Ahora, la muerte de Jesús fue la más dramática posible para sensibilizar a nosotros para aceptar su sacrificio. Ahora, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Es eso que dice Hebreos capítulo 9, 22. Exactamente. Y ahora, ¿por qué sangre? Tenía que ser, hay un símbolo, parece que el libro Levítico es un libro sanguinario, podríamos decir, mucha sangre mismo. Entonces, sin duda que hay un símbolo rico en el asunto de la sangre, ¿no? Bueno, normalmente en el sentido físico o químico, como quieres, la sangre no purifica, la sangre contamina. Hasta cuando vamos a viajar a un determinado lugar, por lo menos la Asociación General recomienda que si tenemos que tomar alguna inyección, que se use una... En algún país, en algún lugar. Sí, que se tiene que tener mucho cuidado para no haber contaminación en esto, porque la sangre contamina. Y además, también, si tú tienes sospecha de una enfermedad o quizás de una contaminación, se hace un examen de sangre para ver si tienes una fiebre, por ejemplo, alguna infección, algo así. Entonces, hay esta idea de contaminación. Sí, las mismas mujeres que tenían sus días de derramamiento de sangre, era contaminar, no podía nadie tocarla, en fin, ¿no? Pero en el sentido espiritual, la Biblia enseña de que la sangre de Jesús purifica. Los animales del Antiguo Testamento, por supuesto, también la sangre tenía un significado, un simbolismo, pero no podemos nos olvidar de Hebreos capítulo 10, 4, onde nos habla que la sangre de animales no puede quitar los pecados. Entonces, por supuesto que los pecadores eran perdonados por el sacrificio, pero no como un fin en sí mismo, pero apuntando al gran sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ellos no tenían luz propia, como la luna, por ejemplo, no tiene luz, depende del sol. La misma cosa, esos sacrificios eran condiciones que apuntaban para el gran sacrificio en la cruz del Calvario. Pero, pastor, tú me hablaste de una cosa, que Levíticos y el Antiguo Testamento... Era muy sangriento, ¿no? Sí. Y algunas personas se preocupan con el carácter de Dios. El Antiguo Testamento só quiere sacrificios. Pero esta es la pregunta equivocada.
en mi opinión. La pregunta sería, o por lo menos la observación, en el Antiguo Testamento, como a lo largo de la historia de la humanidad, hay demasiado pecado. No demasiada sangre. No, la sangre es simplemente la solución para el dilema del pecado. Si no hubiera pecado, no habría tanta sangre. Pero como había demasiado pecado, es que si hubo mucho derramamiento de sangre. Exacto. Y la sangre también es sinónimo de alianza, de pacto en la Biblia, ¿no? Sí, algunos de los pactos eran firmados con sangre. Y este fue un pacto firmado con sangre, podríamos decir así. Y como Lutero dice, a mí me gusta mucho, me encanta cuando él habla de la cruz del Calvario como el gran altar sobre el cual el amor de Dios ofreció su Hijo en sacrificio por la salvación de la humanidad. Amén. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Un grande peligro que todos tenemos es la indiferencia, el peligro de aceptar el Evangelio y después minimizarlo. En el libro de Mateos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, nosotros encontramos 3 actitudes delante del sacrificio de Jesús. Primero, Herodes, que recibió a Jesús con violencia, con odio. Y después tenemos la actitud de los judíos, que cuando se enteraron que Jesús había nacido en Belén, ellos fueron indiferentes, ni siquiera fueron a buscarlos, no corrieron atrás de la señal, etc. Y después nosotros tenemos la figura de los Reyes Magos que vinieron del Oriente. Dice que se alegraron mucho y con gran júbilo recibieron a Jesús. ¿Qué es y cómo debiera ser nuestra actitud? La peor reacción delante del amor es la indiferencia. Y una de las lecciones para aplicar a nuestra vida sería esta: cómo nosotros podemos ser indiferentes al grande amor de Dios. Por eso es que el Espíritu de Profecía dice que debiéramos contemplar la cruz permanentemente para que nuestro corazón pueda ser derretido y entonces pueda ser ofrecido a Dios como un sacrificio. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Hay una cita en esta semana que fue leída por todos ustedes en su lección, que dice que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos para que pudiésemos recibir el tratamiento que Él tenía derecho. El nacimiento de Cristo trajo a Dios al hombre. La muerte de Cristo trajo al hombre para Dios. Por favor, si tú tienes que tomar alguna decisión en esta semana, tendría que ser agradecer y aceptar que Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Agradecer y aceptar. No es solamente agradecer, sino también aceptar. Y si todos los que leyeron la lección esta semana pudiesen doblegarse delante de Dios y decirle: Señor, muchas gracias por ofrecer tu Hijo en la cruz del Calvario. Yo quiero aceptar eso en mi lugar. El cielo ya estaría, el cielo tendría la alegría de poder tener la satisfacción de un hombre, una mujer que se doblega al amor de Dios. Ahí donde está, vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de la salvación. Muchas gracias por morir en la cruz por nosotros. Bendice, Señor, la decisión en esta semana de aceptar y agradecer tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.